Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos el proyector F10 de la marca Vivibright. ¿Será una buena opción o una buena alternativa? Comencemos. ¡Sí! ¡Sí! En la parte frontal de la caja nos indicará que la resolución que traerá este proyector será de 1280 x 720, es decir, HD. También nos hará referencia a que el proyector es portable debido al tamaño que tiene. Este modelo lo podrán encontrar en Amazon o Alibaba simplemente poniendo proyector F10. Por el otro costado de la caja nos indicará que está fabricado en la República Popular de China y que podremos proyectar un máximo de 120 pulgadas. Además que también podrá reproducir contenido en Full HD o resoluciones más altas, pero igual el proyector nos dará su máxima resolución, que es 720p o HD. Sí. Además también contaremos con un parlante, el cual tendrá una potencia de 5 watts, además de una relación de contraste de 10.000 a 1. Y además contaremos con un control infrarrojo, el cual podrá funcionar a una distancia de 10 metros, ya que contaremos con receptores en la parte frontal como en la parte trasera del proyector. En el otro lateral de la caja nos encontraremos con una fotografía de la parte de atrás del producto. Pero ahora, visto toda la información de la caja, comencemos con el desempaquetado. Ah, caray, eso sí me interesa. Finalmente, este será todo el contenido de la caja, en el cual nos encontraremos una bolsa con todos los accesorios, la cual sinceramente está muy pesada, así que vamos a abrirla y a ver qué accesorios nos trae. Y lo primero con lo que nos toparemos será con un pequeño paño de microfibra para que podamos así limpiar el lente del proyector. Se recomienda solo usar este tipo de paño para no rayar el lente del proyector. También nos encontraremos con el control o mando a distancia. Al presionar los botones de este nos hará un sonido de un ligero clic, y este mando a distancia funcionará con tecnología infrarroja, la cual según el fabricante tendrá un alcance de hasta 10 metros, lo cual está muy bien. Pero ahora vayamos a ver qué otro contenido más nos trae dentro de la bolsa, y entre estas nos encontraremos al cable que irá al enchufe de la pared, y por el otro lado tendremos una entrada para conectarlo a su fuente de alimentación, la cual vendría a ser esta, y como podemos apreciar tiene un tamaño bastante compacto y además funcionará con corriente 220, además que tendrá una salida de 19 volts con 4 amperes y un consumo o potencia de 76 watts. También nos encontraremos con un manual de usuario, de esos manuales que hoy en día ya nadie lee. Pero ahora vayamos al protagonista del video, que es este proyector F10, el cual vendrá súper acolchado y muy bien protegido para que no se golpee ni se llegue a dañar. Les recomiendo que guarden este estuche para la hora de transportarlo, ya que protege muy bien. Y finalmente ya tendremos acceso a nuestro proyector, el cual la verdad tiene un peso bastante ligero. Y nos vendrá en una terminación en negro piano, es decir, negro brilloso. En la parte de arriba nos encontraremos con todos los botones en caso de que perdamos el control remoto, lo cual la verdad es muy útil, ya que así podremos configurar el proyector tanto de lejos como de cerca. También nos encontraremos en la parte frontal con un receptor de puertos infrarrojos, es decir, para el mando a distancia. Y cubierto con una tapita nos encontraremos al lente del proyector, el cual será de vidrio. Y en la parte de arriba nos encontraremos con dos perillas, una que nos servirá para enfocar o el focus, y la otra que nos servirá para el enfoque trapezoidal, es decir, cuando tengamos inclinado el proyector. Como pueden apreciar, al momento en el que voy rotando la perilla del enfoque, el lente se va alejando y acercando, esto para enfocar de acuerdo a las distancias, y este será la perilla para el trapezoide, la cual corregirá los ángulos de inclinación. En la parte inferior del proyector nos encontraremos con unas patitas de goma, las cuales sujetan muy bien. También nos encontraremos con una etiqueta, la cual nos dará el nombre del producto, además de que nos indica de que el sistema de proyección es LED LCD y que funcionará a corriente 240 o 220 volts en todo caso, y tendrá una vida útil de 50.000 horas. Además también nos encontraremos con una ranura para colocar un perno y sujetarlo a un soporte, en caso de que lo coloquemos al techo, y en caso que lo coloquemos sobre una mesa tendremos una patita con 15 grados de inclinación.
En el costado izquierdo nos encontraremos con las rendijas de ventilación, que es por donde botará el aire caliente. Y en las rendijas del lado derecho nos encontraremos con el parlante, como podemos apreciar ahí al fondo, y otras rendijas que absorberán el aire para refrigerar. En la parte trasera nos encontraremos con los puertos, en los cuales tendremos una entrada jack de 3.5, otro puerto infrarrojo para el mando a distancia, dos puertos USB y una entrada HDMI. Y luego tendremos la entrada de alimentación. En cuanto a puertos, va muy bien y podríamos decir que es bastante completo. Y como vemos, a la hora en la que lo coloco en la mesa e intento moverlo de lado a lado, la verdad es que no se mueve por nada del mundo. Y es que esas patitas de goma hacen un muy buen trabajo. Pero ahora vayamos a encenderlo y hacer unas duras pruebas. Y al momento de conectar su fuente de alimentación, veremos que encenderá una pequeña luz azul, la cual nos indicará que está operando de manera correcta. Y cuando conectemos la fuente de corriente al proyector, en la parte superior, encima de los botones, indicará una luz roja, la cual nos indicará que está en estado de espera, y al encenderlo será azul. Finalmente ya tengo montado el proyector a una distancia de 2.5 metros de la pared, la cual nos dará un tamaño de 84 pulgadas. Aquí les dejaré una imagen con la distancia y el tamaño de pulgadas, para que así puedan colocarlo de acuerdo a su gusto. Pero ahora vayamos a tocar la perilla del focus o del enfoque. Y es que esta perilla siempre la tendremos que ajustar o calibrar cada vez que alejemos o acerquemos el proyector a la pared. Como podemos apreciar, la imagen se va volviendo más borrosa y hay que dejarla lo más nítido posible, ya que este se regulará de acuerdo a la distancia. También vayamos a ver la perilla trapezoidal, es decir, esta que va enfocando las esquinas o va moviendo las esquinas de acuerdo al grado de inclinación. Yo lo dejaré tal cual, ya que yo lo tengo completamente recto apuntando a la pared. Pero ahora vayamos a ver un poco las configuraciones que tiene este proyector. Y para ello nos encontraremos en el menú de usuario, que podremos ajustar la imagen, tanto como este flip para rotar la pantalla en caso de que lo tengamos empotrado a la pared o al techo. También veremos que podremos ecualizar el sonido, activar la opción Surround, además del aspecto 16/9, 4/3 y demás. Pero ahora vayamos a ver sus entradas, y es que en estas nos encontraremos a 3 entradas, HDMI, USB, y también tendremos en este proyector la opción de Miracast, es decir, que podremos pasar la pantalla del móvil inalámbricamente al proyector. Simplemente tendremos que vincularlo al dispositivo Lollipop mediante Smart View en caso de los dispositivos Samsung. Y como vemos, inmediatamente ya irá conectando al proyector. Y de esta manera tan sencilla es que podremos pasarle la imagen del móvil al proyector, para que así podamos mostrar imágenes, películas o videos y también diapositivas. Pero ahora vayamos a ver la calidad de imagen del panel y la calidad del sonido. Y así es como sonará, con volumen al máximo. En el costado derecho de la caja nos indicará que este mando es compatible con Xbox Series S, One, Windows 10, Android y iOS. También nos indicará que funcionará con 2 baterías AA y que para vincularlo con Windows, iOS y Android necesitaremos que el otro dispositivo cuente con tecnología Bluetooth. Nos daremos cuenta que es la nueva versión del mando por el diseño de la cruceta, ya que esta será un redondo y no la típica cruz. Y así es como sonará este proyector con música. Como pudieron apreciar, la verdad es que en cuanto a sonido hace un muy buen trabajo con su parlante, que tiene una potencia de 5 watts, el cual nos brinda un sonido muy nítido y con buena presencia de bajos. Pero eso sí, si vas a estar lejos del proyector o si lo vas a poner en una sala muy amplia con muchas personas, te recomendaría que más bien uses una barra de sonido para que así todos puedan escuchar sin ningún problema, ya que la potencia es un poco baja considerando que solo tiene 5 watts. En cuanto a la calidad de imagen, debo decir que la verdad es que es muy buena, a pesar de solo ser resolución HD, ya que como veremos, si logras encontrar la configuración adecuada, nos brindará unos colores bastante vivos y definidos, además de una muy buena definición. Más adelante les compartiré la configuración que mejor me ha parecido para lograr unos muy buenos colores, además de una nitidez en este proyector, ya que como podemos apreciar, la imagen se ve muy nítida y a momentos incluso llegaría a parecer que es una televisión. Este proyector tendrá una potencia de 2800 lumens, equivalentes a 300 ANSI lumen, por lo cual yo les recomendaría que mientras la habitación esté más oscura se verá más nítido. Como podemos apreciar, al momento en que le foco con una linterna, este pierde su calidad, y eso le pasa a todos los proyectores. Pero eso sí, mientras más ANSI lumen y lumens tengan,
La imagen será más nítida y aguantará más la luz ambiental. Pero estando en un cuarto a oscuras, la verdad es que hace un muy buen trabajo, ya que como podemos apreciar nos ofrece imágenes bastante nítidas y con unos colores bastante sólidos y fuertes. Pero esto también dependerá mucho de la configuración. En cuanto a mi gusto, yo lo configuré en contraste 47, brillo 42, color 65 y agudeza en 55. Como pueden ver, esto nos dará unos colores bastante fuertes, además de una definición muy decente. A mí me encantan los colores que sean súper fuertes y quizás un poco sobresaturados, pero es que a mí me gusta ver una imagen totalmente nítida y muy viva con colores súper vivos. Pero quizás si no te gustan mucho los colores vivos, te tengo esta otra configuración. Contraste 55, brillo 43, color 30 y agudeza en 60. Esta te dará una mayor definición debido al contraste, pero los colores quizás no se vean tan vivos o tan saturados como a mí me gusta. De todas formas, estas son las dos mejores configuraciones para este proyector. En este caso, las imágenes que te estoy mostrando es con la primera configuración de contraste 47, brillo 42 y color en 65. Y la verdad es que se ve muy bien e incluso a ratos puedes llegar a pensar que es un TV, por eso enciendo mi luz para que vean que sí es el proyector y que no es un TV que está encendido. En cuanto al tema de oscuros, la verdad es que nos ofrece unos negros muy decentes al ser un proyector y con la calidad de contraste que tiene de 10.000 a 1. Nos toparemos con un contraste negro muy fuerte y la verdad con una muy buena presencia. Y todo esto tomando en cuenta que la pared en la que estoy probando este proyector es de color amarillo o crema. Y para tener un mejor rendimiento en este o cualquier otro proyector tendrás que usar una tela gris o un ecran color blanco. Pero ahora vayamos a recopilar los puntos positivos y negativos de este proyector. En los puntos positivos nos encontraremos con la buena calidad de sonido, además de la buena calidad de imagen. Y en los puntos negativos serán referente al mismo tema, ya que quizás se hubiera agradecido un poco más de potencia en lumens o ancilúmenes. Y en el tema del audio quizás se hubiera agradecido que venga con 2 altavoces o uno de 10 watts. Pero recordemos que estamos hablando de un proyector de entrada. La verdad, las cosas como son. Por lo cual yo le daría una calificación de 9 de 10, por todo lo expuesto en el video. Sin duda alguna, Billy. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.